Leemos la buena nueva del Señor en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 13. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y lo llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Entonces le preguntaron: ¿no dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Jesús le contestó: ya lo sabemos. Elías viene primero y deja todo reordenado. Pero, ¿por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre sufrirá mucho y será despreciado? Yo les digo, Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como de él estaba escrito. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y amigos, reflexionamos el Evangelio de este día. Un poquito tarde, tuve algunos contratiempos, pero aquí está el mensaje que el Señor nos quiere regalar a través de su palabra. Les saluda nuevamente el hermano José Luis González, predicador católico y misionero. Y vamos a encontrar lo que el Señor hoy quiere decirnos. La transfiguración se cumple en un momento bien preciso de la misión de Cristo. Es decir, después de que Él ha confiado a los discípulos que deberá sufrir mucho. Se los dijo a ellos: ser asesinado y resucitar al tercer día. Jesús sabe que ellos no aceptan esta realidad, la realidad de la cruz, la realidad de la muerte de Jesús, y entonces quiere prepararles para soportar el escándalo de la pasión y de la muerte de cruz. Porque sabemos que este es el camino por el que el Padre Celestial hará llegar a la gloria de su Hijo. Lo va a resucitar de entre los muertos. Y este será también el camino de los discípulos. Ninguno llega a la vida eterna si no es siguiendo a Jesús, llevando la propia cruz en la vida terrenal. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. El Señor nos hace ver el final de este recorrido, que es la resurrección. ¡Qué belleza resucitar con Cristo, llevando nuestra propia cruz! Y es importante meditar este día sábado 19 de febrero del 2022 de este año, y ver cómo el Señor llevó consigo a los 3 apóstoles que más le demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el que más trabajaba por Jesús. Juan, el que tenía el alma más pura y más sin pecado. Santiago, el más atrevido, arriesgado en declararse amigo del Señor. ¿Y qué sería el primer apóstol? ¿Qué sería el primer apóstol en derramar
su sangre por nuestra religión. Sí, Santiago. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que le permanecen fieles. Entonces, se celebra un momento muy especial de la vida de Jesús, cuando mostró su gloria a 3 de sus apóstoles. Nos dejó un ejemplo sensible de la gloria que nos espera en el cielo. Según los historiadores, Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se encuentra en la Baja Galilea, a 588 metros más o menos sobre el nivel del mar, dicen los historiadores, los peritos, los investigadores, ¿verdad?, de la historia sagrada. Este acontecimiento tuvo lugar aproximadamente un año antes de la pasión de Cristo. Jesús invitó a su transfiguración, ¿a quién decíamos? Pedro, Santiago y Juan. A ellos les dio este regalo, este don. Esta tuvo lugar mientras Jesús oraba, porque en la oración es cuando Dios se hace presente. Los apóstoles vieron a Jesús con un resplandor que casi no se podía describir con palabras. Su rostro brillaba como el sol y sus vestidos eran resplandecientes como luz, dice la Sagrada Escritura. Pedro quería hacer 3 tiendas, Recordamos esas palabras de Pedro, esas iniciativas de Pedro. Pedro quería hacer 3 tiendas para quedarse ahí. No le hacía falta nada, pues estaba plenamente feliz, gozando un anticipo del cielo. Estaba en presencia de Dios, viéndolo como era, y él hubiera querido quedarse ahí para siempre. Los personajes que hablaban con Jesús, ¿quiénes eran? ¿Lo recuerdan? Moisés y Elías. Moisés fue el que recibió la ley de Dios en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. Representa a la ley. Elías, por su parte, es el padre de los profetas. Moisés y Elías son, por tanto, los representantes de la ley y de los profetas, respectivamente, que vienen a dar testimonio de Jesús, quien es el cumplimiento de todo lo que dicen en la ley y los profetas. Hablan de Jesús. Ellos hablaban de la muerte de Jesús, porque hablar de la muerte de Jesús es hablar de su amor, es hablar de la salvación de todos los hombres. Precisamente Jesús transfigurado significa amor y salvación. 6 días antes del día de la transfiguración, Jesús les había hablado acerca de su pasión, de su muerte y resurrección. Pero ellos no habían entendido a qué se refería. Les había dicho también que algunos de los apóstoles verían la gloria de Dios antes de morir. Pedro, Santiago y Juan experimentaron lo que es el cielo. Después de ellos, Dios ha escogido a otros santos para que compartieran esta experiencia antes de morir, y los tenemos nosotros y los conocemos y sabemos de ellos, porque la iglesia pues nos está presentando, ¿verdad? Día con día tenemos una historia santoral, un calendario santoral que es una maravilla dentro de nuestra iglesia. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del Niño Jesús, San Pablo, etcétera, entre otros muchos. Todos ellos gozaron de gracias especiales que Dios quiso darles, y su testimonio nos sirve para proporcionarnos una pequeña idea de lo maravilloso que es el cielo. Santa Teresita explicaba qué es sentirse como un pajarillo que contempla la luz del sol sin que su luz lastime. Para ella, explicaba de esta manera, estar
cerca del Señor, experimentar su gozo, su gloria y su paz. También nosotros experimentemos la transfiguración en nuestra vida día con día. Que este día sea de mucha bendición, paz y bien a todos.